Ya. Vamos a entrar a hacer comentarios de lo que es métodos de diagnóstico para Glomen, ¿no? Porque nuestra primera clase del segundo parcial corresponde a Glomen, hay que revisar patología glominal. Y vamos a intentar darles algunas las patologías más frecuentes, ¿no? De hígado, vesícula, páncreas, riñones, si alcanzamos, urogenital, y yo creo que no alcanza para más, el tiempo es muy corto. Entonces, uno de los métodos que utilizamos para diagnóstico de patología del abdomen es la tomografía computada. Que se puede hacer de dos formas, ¿no? Se puede hacer sin uso de medio de contraste y con uso de medio de contraste, es decir, simples y contrastadas. Cuando hacemos contrastadas, es aconsejable hacer trifásico, es hacer tres barridos, un simple, un contrastado en fase arterial, un contrastado en fase portal. Incluso puedes hacer un cuarto barrido, ¿no? Un barrido que le llaman, ¿cómo se llama? El último. Tardío o algo dijiste el otro día, vimos el nombre. De biliar, no era. Ah, el pato biliar, pero para el hepato específico. Ah, cuando es hepato específico, ¿no? Ya. Ya, en todo caso, tres fases, ¿no? La simple, la contrastada en fase arterial y la contrastada en fase portal. Entonces, ¿qué llamó la atención aquí? ¿Llamó algo la atención o no? El objetivo del medio de contraste oral, ¿cuál será? Eliminar una obstrucción. ¿Ah? Eliminar una obstrucción mecánica. No. ¿Cuál es el objetivo de darle contraste oral? Ninguna de las que han dicho, ninguna es válida. ¿Cuál sería el objetivo de usar el contraste oral? Hacer un contraste con el resto de los órganos internos y ver la luz. Sí, realmente esa es la razón, ¿no? O sea, hacer o sea, tener zonas más limítrofes, por ejemplo aquí entre el estómago y supongamos que por aquí hay supongamos que por aquí, espérate, vamos a poner aquí más claro. Realmente no me ayuda mucho. Ya, sí, es como dijo el doctor, un razonamiento. Delimitar, o sea, delimitar las estructuras, en este caso las estructuras huecas, el estómago o intestino, con otras estructuras vecinas, sería, ¿no? Por ejemplo, aquí delimito bien el estómago con el hígado, a pesar que hay una buena interfase aquí aquí hay grasa. Por ejemplo, delimito bien entre el estómago y el páncreas, que el páncreas está totalmente patológico, ¿ya? Por ejemplo, mira, delimito bien el estómago con esta lesión que está aquí encima del cuerpo del páncreas o por delante del cuerpo del páncreas. Porque si yo no le doy contraste, probablemente no sé esta lesión hasta dónde llegue, se me confunde, ¿ya? Y la otra razón es pintar al intestino, Ahora, de que por ahí tú veas un tumor, que se te hace más fácil ver un tumor intraluminal cuando usa medio de contraste, sí, es verdad.
Una obstrucción, tú la puedes ver sin uso de medio contraste. Incluso está contraindicado meter contraste cuando hay una obstrucción mecánica. Paciente primero que va a vomitar, no soporta. Y segundo, está contraindicado meter el contraste a un paciente con una obstrucción intestinal mecánica. ¿Ya? Pero en todo caso, esto es medio de contraste oral, tienen esta función de teñir las asas y al estómago. Se usa dos tipos de medio de contraste, como comentamos ayer, uno que se llama hidrosoluble y el otro que es a base de sulfatos de bario. Los dos se tiñen de blanco, así en la tomografía computada. Pero también puedes usar simplemente líquido, agua pura, agua de botella, dale al paciente y te queda con un contraste bastante bueno. Claro que ya no vas a ver blanco, vas a ver como líquido, ¿no? Así como la vesícula, pero así, oscuro, así como esto, líquido. ¿Verdad? En abdomen los métodos de diagnóstico más utilizados son los rayos X, la ecografía y la tomografía computada. Básicamente ese es el gold estándar que se utiliza para el abdomen, ¿no? Diagnóstico de patología abdominal. El más contundente, podríamos decir, el más descriptivo, más anatómico, es la tomografía computada. La ecografía tiene sus limitaciones y también tiene sus ventajas sobre la tomografía computada. Las limitaciones, ¿cuál sería? Me movió. ¿Ah? Por ejemplo, ¿Cuáles serían las limitaciones en abdomen para hacer una ecografía? pues, un paciente con una gruesa capa de grasa. Paciente obeso ya. Un paciente obeso sí, se limita un poco. No es absolutamente una contraindicación absoluta, pero por ejemplo, para estudiar tubo digestivo la ecografía no es buena, ¿no? Tubo digestivo en general, estómago, intestino, delgado, grueso, no es adecuado. En una obstrucción intestinal tampoco es fácil hacer una ecografía porque hay mucha distensión, hay mucho aire. Y recuerden que el aire es un mal conductor del sonido, por lo tanto te limitas, ¿no?, a hacer un buen estudio ecográfico. Y una de las ventajas, por ahí se me queda alguna otra cosa, desventaja. Vamos a encontrar. Líquido libre en cavidad. No, es buenísima, todo lo contrario, ahí debes hacer. Claro, esa es la ventaja. Ventaja de la ecografía, por ejemplo, para estudiar lo que es Así. todas las estructuras huecas con líquido, de contenido líquido. Vesícula, pequeñas cavidades, está bien, pequeñas cavidades con líquido. Cuando hay un enfisema subcutáneo es difícil. Ah, sí, también cuando hay aire en subcutáneo, ¿no? Sí, te limitas. Ah, y en esos pacientes, ve, ahora que me hace acuerdo, esos pacientes que se han puesto en las nalgas para parecer más nalgones, más nalgonas, los biopolímeros, ¿no? Cuando un paciente tiene biopolímeros, no ves un haz de estructura, nada, totalmente te bloquea el sonido, no lo atraviesa. Imposible. Por ejemplo, esos pacientes que se depositan en los biopolímeros de mama y te mandan a hacer eco de mama, no sirve, no puede hacerlo. No así el implante mamario, ¿no? El que tiene la silicona, no, ahí no, porque esa tiene líquido, entonces ahí no hay problema para hacer un eco. No, ese contenido se comporta como líquido. Entonces, como dijo la compañera, estructuras pequeñas con contenido líquido son excelentemente buenas para la ecografía. ¿Y qué es lo que encontramos esas estructuras en abdomen? Son la vesícula, ¿qué más? Vejiga. Las vías biliares, la vejiga, ¿no es cierto?
también para ver órganos sólidos es buena la ecografía, ¿no? Hígado, riñones, vaso. Para ver líquido libre en cavidad, excelentemente buena. El embarazo. Para hacer ecobstétricos por su contenido de líquido, ¿no? Por ejemplo, una paciente con una oligoamnios, ¿saben lo que es un oligoamnios? Poco líquido, ¿no? Poco líquido. Es dificultoso hacer una ecografía obstétrica, ¿no? Un paciente con poco líquido es tremendamente dificultoso hacer un buen estudio ecográfico del producto. Bueno, los rayos X, así en general, ¿no? Los rayos X realmente también es un estudio también bastante limitado, pero básico, no básico. No puedes saltarte una patología abdominal, saltarse sin tener una simple abdomen. Sin tener una simple abdomen. Es básico, protocolo de entrada. Y luego tenemos ya como final, como estudio método final de diagnóstico para patología del abdomen, es la tomografía. Tomografía resonancia. Y yo diría que entre tomografía y resonancia, la tomografía tiene cierta ventaja en algunos pacientes de la resonancia. La gran ventaja de la resonancia, de la tomografía, es que yo puedo hacer esto. Puedo hacer estudios volumétricos, esto se llama un volumen, son de 373 imágenes, que he hecho de 94 imágenes, he hecho 373 imágenes. Y yo puedo estudiar así de esta forma, lo que se llama con los métodos planares, reconstrucciones planares, miren, ¿verdad? Entonces, esto no lo hace la resonancia magnética. O al menos no conozco si los estudios, los resonadores modernos, actuales, harán volumétricos. No lo sé. Las secuencias que se hacen son corte a corte. El cerebro, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que más o menos hacen ¿cuántos cortes? Unos 20 cortes, 20 a 25 cortes, no hacen más. Y con esos cortes yo no puedo hacer esto porque me sale terriblemente fea las imágenes. Por ejemplo, le voy a poner aquí, con 94 imágenes, mira cómo me sale el estudio, muy pixelado. No puedo hacer las reconstrucciones multiplanares. Entonces para eso necesito un volumen, ¿ya? Y esto la tomografía tiene la gran ventaja, y puede hacer reconstrucciones, cortes finos después de haber hecho el examen al paciente y tiene esas imágenes muy buenas. Punto 1. Punto 2, que estos estudios son rápidos. Este estudio abdominopélvico en un resonador, perdón, en un tomógrafo de 64 canales, este es de la clínica Guayaquil, te lo hace en cuánto, en 10 segundos. Ya, tú tranquilamente le puedes decir al paciente, respire profundo y sostenga. Y el paciente va a aguantar 10 segundos, cualquiera aguanta 10 segundos la respiración. Pero ¿qué pasa con la resonancia? Que tú tienes que decirle, en cada secuencia que hemos visto, T1, T2, FLAIR, mínimo dura 20 segundos, a veces más, 22, 25 segundos. Y si mueve el abdomen del paciente, se mueven las imágenes. Se mueve todo en el abdomen. Entonces, sacar buenas imágenes en abdomen con resonancia es difícil. Primero que el paciente debe estar totalmente sano, consciente, para que respire y aguante la respiración. Imagínate un paciente añoso, 80 años, que no escucha bien, se mueve, no entiende lo que se le dice. Te sale unas resonancias horrorosas, ¿no? Movidas, feas, todas. Quizás eso va a ir mejorando, seguramente va a ir mejorando los resonadores modernos, y estoy seguro que en corto tiempo vamos a tener también en resonancia este tipo de imágenes, este tipo de volúmenes, seguramente, ¿no? Pero hasta el momento, por estos dos razonamientos,
sigue siendo la tomografía el método más adecuado para valorar patología de abdomen. ¿Ya? Ya, este sería un estudio contrastado, fase arterial o fase portal. Arterial, ¿no? ¿Por qué razón? Ya, porque la aorta está muy brillante, está muy contrastada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, un poquito de anatomía en el abdomen. Estos serían las suprahepáticas, ¿no? Que todavía no se pintan las suprahepáticas. Y aquí viene la doctora con su anatomía. ¿Cuál es la anatomía aquí? La anatomía segmentaria. La anatomía segmentaria se hace en base a la distribución vascular de las suprahepáticas, ¿no? Es una buena opción. Bueno, en la portal vamos a ver mejor. Ya, en todo caso, el hígado siempre va a tener la misma densidad que el vaso, muy parecida. La vesícula siempre va a tener, cuando hay, va a ser hipodensa con su pared. Cuando son cálculos de calcio podemos ver los cálculos, si no son de calcio no lo vemos en la tomografía. Estructuras como esta, que son los pilares diafragmáticos, siempre va a la aorta y va a la vena cava al ladito. A veces la cava está colapsada y no la vemos bien. ¿Ya? Los riñones en fase arterial, vamos a ver fácilmente lo que es la corteza y lo que es la médula renal. Bastante bien. Y también te sirve como un angio-TC, ¿no? Mira, un angio-TAC. Aquí estos programas, que todo el mundo lo usa, tiene un programa que se llama el MIP, y tú puedes aumentar un poquito el MIP y te quedan como un angio-TC, sino que el contraste oral que se le ha dado tapa a ciertos vasos, ¿no? Cuando se hace angio-TC no tienes que darle contraste al paciente oral, lógicamente. Entonces mira, por ejemplo, ahí te quedó una angio-TC bastante buena. Ahí tienes la tronco celíaco, mesentérica superior. Por aquí las dos arterias renales con sus bifurcaciones adecuadas. Normalmente la bifurcación de la arteria renal debe ser a nivel del ilio, pero puede ser extrarrenalmente, que por ejemplo esta está bien, ¿no? Esta está por acá, está dando un ramito. A veces puedes tener dos arterias renales, se ve una de cada rastro, lo normal, etcétera, ¿no? Ya, fase arterial. Bueno, ¿y qué tiene el paciente? Algo tiene el paciente en el páncreas. ¿Qué te parece eso? ¿Ah? Esto sería el parénquima pancreático, respetado, parte del cuerpo y la cola. Y aquí vemos esta, ¿qué? Tumoración, más o menos en la cabeza, ¿no? Aunque no tanto en la cabeza, porque acá está la cabecita del páncreas. ¿Ve? Más o menos cuello y parte del cuerpo. En el plano coronal sería esto. ¿Qué contenido tiene? Líquido. ¿Ya? ¿Tiene cápsula o no tiene cápsula? Está encapsulado, ¿no? ¿Tiene gas o no tiene gas en su interior? Esto. Para eso está la densidad. Tú pones y tiene una densidad de menos 21. No es aire, no es como grasa, lo de acá sí es líquido. Todos muy variados. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico de este paciente? ¿Ah?
Francia. ¿Cuál sería el diagnóstico? Pseudoquiste pancreático, ¿no? Sí, ese es el diagnóstico de este paciente. Un pseudoquiste pancreático. Ya, que es una complicación tardía de la pancreatitis, ¿no? Los pseudoquistes pancreáticos. Ya, y la fase tardía corresponde a esta. ¿Qué vamos a ver mejor en la fase portal o venosa? Son las estructuras vasculares venosas, ¿no? Por ejemplo ahí, mira, ahí estoy viendo bien lo que es acá en el plano coronal, a la porta, ¿no es cierto? Mira, la porta. A la porta la veo muy bien aquí, la puedo medir a la porta y tiene 13 milímetros, está en los rangos normales. Ya, y lo que estoy midiendo aquí corresponde ¿a qué? ¿Ah? Vena cava inferior. ¿Cuál sería esta? Vena cava inferior. ¿Qué estructura sería esta? El coledo, ¿no? Ese es el coledo, ¿cierto? El coledo que está por debajo de la porta, aquí en el plano coronal, en esta imagen coronal. ¿Ya? Las suprahepáticas, ahí tiene las suprahepáticas, y de acuerdo a las suprahepáticas están los segmentos, ¿no? ¿Cuál era la doctora? Yo me olvido. Por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Cuál sería aquí? Esta sería la izquierda, la media. Hay otra, ¿no? Parece que tiene 4. Tiene 4. No, tiene las 3, pero la una está. Una izquierda, media, derecha, así sería. Entonces lo que queda entre la media y la derecha es el 8, ¿no? El segmento 8. Y el que queda entre la media y la izquierda es el 4, ¿no? Y lo que queda de la izquierda para acá, el 3 y el 2 sería 2 y 3, ¿no es cierto? Ya, correcto. Ahora, ¿tiene o no tiene dilatación de vías biliares intrahepáticas este paciente? ¿Ah? No tiene. ¿Qué dice? ¿Qué dice, doctora? ¿No tiene o sí tiene? Para mí sí tiene. Mira, esto es vía biliar. Esto que no se pinta, pues negro, ¿no? Es que no se pinta con el contraste, no tiene por qué pintarse. Y además el colédoco está un poquito dilatado, ¿no? Normalmente el colédoco no debe tener más de 5 o 6 milímetros. Y este colédoco está midiendo ¿cuánto salió? 9. Casi 10 milímetros, está dilatado. Entonces sí hay dilatación de vía biliar intra y extrahepática, ¿no? Mucho más acentuado, más evidente en el colédoco. Claro, está comprimiendo el pseudoquiste, ¿no? Ahora, por ahí de pronto hay un cálculo, como ha hecho una pancreatitis este paciente, la vesícula la tiene ahí, no sabemos si tiene cálculos, lo más probable es que tenga cálculos en la vesícula. Mira esa vesícula media fea, parece un poquito gruesa.
Puede ser que tenga cálculos y de pronto tiene un cálculo en el coledo. Ahí viene la importancia de la ecografía, ¿no? La ecografía para valorar a la vesícula es mucho más diagnóstica. Y aquí yo no puedo ver, mira cómo va el colédoco. Mira el cístico, ¿no? El cístico que viene de la vesícula, aquí el cístico, aquí se une con se enfoca en el colédoco y termina acá el colédoco, ¿eh? Yo no sé si por aquí hay un cálculo, puede ser, podría ser. Ok. Bueno, y a nivel de la pelvis vas a tener la vejiga. Para que se pinte o se tiñe la vejiga hay que esperar unos... ¿cuántos minutos? 3 minutos, 2-3 minutos, ¿no? Para que los riñones filtren el contraste y llegue a la vejiga. En este caso todavía no ha llegado el contraste a la vejiga. ¿Ya? Todo esto correspondería a ¿qué? Al sigmoide, ¿no? ¿Tiene o no tiene divertículos? ¿Ah? No tiene divertículos, ¿no? No hay divertículos. Y esto correspondería a la próstata, ¿no es cierto? La próstata. La próstata, esto. Por detrás de la sínfisis del pubis. Aquí está el recto y ahí la próstata. ¿Ya? Y los conductos inguinales son estos. Esto de aquí. Cuando hay hernias, aquí buscas. Recuerden que aquí a nivel de la pelvis hay 3 tipos de hernias, ¿no? Las hernias inguinales, las hernias femorales que están acá adyacentes a los vasos femorales y las hernias obturatrices que están entre el músculo pectíneo y el obturador externo. Aquí mira que hay 3 músculos. Este es el obturador interno, el obturador externo y el pectíneo. Entonces las hernias obturatrices están aquí. Aquí. Facilito, ¿no? Ok. Listo. ¿Qué más tenemos para ver? Del cole a Navas. ¿Qué les parece eso? Eso busca un caso. ¿Sí te acuerdas del caso de ayer, no? ¿Dónde está el pingo? No está el pingo aquí. Para que me vaya a... ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ah? Nada. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya, sí, no, tiene una hemorragia subaranoidea. Mira, tiene sangre en el cuarto ventrículo, tiene sangre en el espacio subaranoideo, cisternas tronculares. Así se ve la hemorragia subaranoidea, aguda, ¿no? Mira, las cisternas silvianas están llenas de sangre. Mira, las cisternas silvianas, hay sangre en los ventrículos. Mira, hay sangre en los surcos, mira, sangre. Y entonces es una hemorragia subaranoidea, aguda, ¿no? Ya.
A ver, aquí tengo apuntado uno de, no sé qué es, humanos. No, no es. Pero salió, ¿no? Salió una lesión. A ver, hueso. ¿Ah? ¿Qué parece? La tibia y el tren, pero no sé. Le faltó un pedazo de. No tiene hueso. Tiene pedazo. Le cortaron el hueso. Parece una ¿por qué arriba está la cabeza del peroné? Ahí tiene la cabeza del peroné, la fíbula. Hay algo infiltrado como una parte blanda. Ya claro, aquí falta hueso, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con el hueso? La tibia está bien. La cortical ósea está indemne. La médula ósea se la ve bastante bien. Nació así. Bueno, a ver. Descríbalo. Descríbalo a ustedes, a ustedes les gusta óseo, hueso. ¿Cómo lo pondría? ¿Cómo lo describiría? Estás informándolo. Ausencia de hueso. No, no es cierto. Osteolítica. Claro. Expansiva. Que Con destruye la destrucción de la Sí, cortical. lesión osteolítica, bueno, expansiva, con destrucción de la cortical, La parte medular también. con reabsorción ósea Compromiso de y parte con blanda. compromiso de parte blanda, correcto. Sí, yo creo que es suficiente esas palabras, ¿no? No tiene calcificaciones, no compromete a la tibia. Entonces, esta es una lesión maligna, ¿no? Una lesión maligna. Probablemente diagnóstico osteosarcoma. Puede ser osteosarcoma. ¿Qué edad tiene? La edad es importantísimo en hueso, ¿no? Cuando uno estudia 70 años, sí. La edad es importante. Entonces, por ejemplo, tumores malignos en niños, ¿cuáles son? Disculpen que me pase de un lado a otro, ¿no? Pero bueno, es la forma de aprender lo que salga, ¿no? Y esto no está preparado, o sea, yo vengo aquí y lo que salga. Y así los diagnósticos, a veces me ponen a hacer diagnóstico y van saliendo muchas cosas. Tumores malignos, ¿cuáles son los tumores malignos más frecuentes en los niños? Neuroblastoma. ¿Ah? Neuroblastoma. Los neuroblastomas sí, ¿no? Pero en hueso. Me olvidé decir, en hueso. Tumores malignos más frecuentes en hueso, en niños. Son un par nomás, ¿ah? Sí, el osteosarcoma sí está bien. El osteosarcoma es frecuente en niños. Y otro. ¿Cuál? El sarcoma de Ewing, ¿no? De Ewing, ¿no es cierto? En el adulto, ¿cuáles son los tumores malignos más frecuentes del adulto? El adulto viejo. ¿Ah? Óseo. Son 3 o 4, no hay más, 2 o 3. También. Son el condrosarcoma, raya osteosarcoma, aunque es mucho más frecuente el condrosarcoma, el mieloma múltiple y el otro, las otras, ¿cuáles serían? Ya está ahí, la metasta, sí, correcto. No hay más, o sea, ahí está el diagnóstico, ahí está el 70-80% de las lesiones. Por ahí es raro que te salga un linfoma óseo o alguna otra cosa, ¿no?